¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a la pizarra de Domingo Soriano. Hoy hablamos de inflación y tipos, pero no perdamos la alegría. Lo primero que hay que hacer es brindar. ¿Qué tal, Domingo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Richard? Bueno, tenías toda la razón, tengo que decírtelo. He triunfado con mis amigos, los modernos. Los que saben mucho de vino. Eso es. Los modernos, pero que al final son clásicos, tú lo sabes. ¿Qué les pusiste? Mira, les invité a casa y les hice una crema de lentejas con foie. ¿Cómo te quedas? O sea, un puré de lentejas de toda la vida, así en plan modernizado, ¿no? Vale, yo sigo. Una crema de lentejas con foie y les puse un vino y digo, vais a alucinar. Les puse el XR de Marqués de Riscal y alucinaron, porque es que es un vino rockero. Es clásico y rockero a la vez. Algo diferente. Algo muy diferente. Y les pusiste el XR de Marqués de Riscal. Que tuve que decir, venga, seguir con la crema y dejar ya el vino. Sí, es que está muy bueno y además tiene ese punto, ¿no? De ese clásico moderno. Sí. Que nos gusta a todos, nos gusta así a los que somos más viejunos, a los del puré de lentejas y a los de la crema. Está muy bueno y ese XR, que a ti te gusta mucho además la historia. Cuéntame la historia, por favor, sí. Siglo XIX, esas barricas que salían así un poquito diferentes, entonces las marcaban con una XR, los enólogos, los de Marqués de Riscal, y entonces esas las apartaban y se las quedaban ellos, las tomaban ellos. Entonces ahora ha decidido ponerla a disposición del gran público. Bien, pues vamos a brindar. Por supuesto. Por ti, Domingo, y tus buenos consejos. Empezamos. ¿Los precios suben o bajan, Domingo? Yo ya no me entero. Suben, Richard. Suben y suben y suben. Aunque la inflación baje, los precios suben. Ya. Pero fíjate, te lo va a contar mejor Christine Lagarde. Venga, a ver si la entiendo. The Governing Council today decided to raise the three key ECB interest rates by 50 basis points, and based on the substantial upward revision to the inflation outlook, we expect to raise them further. Keeping interest rates at restrictive levels will over time reduce inflation by dampening demand and will also guard against the risk of a persistent upward shift in inflation expectations. Pues hoy hablamos de tipos y de inflación. Eso es, y si hasta la señora Lagarde, si hasta el BCE dice que hay que tener mucho cuidado porque existe peligro de que la inflación se cronifique, de esas expectativas... Existe peligro, no está cronificada. Todavía más, pues efectivamente, nos preguntamos, ¿están bajando los precios? Vamos a dar todas las claves sobre la inflación, también algo sobre los tipos de interés. Bien, y como es habitual vamos a empezar con un tuit. Con un tuit, eso en este caso del presidente del gobierno. El presidente, que está más feliz, está más optimista que la señora Lagarde. Somos el país con la inflación más baja de la eurozona, doblegamos la curva, la inflación se modera por cuarto mes consecutivo. Y alrededor de esta noticia, de ese dato, que es verdad, dato de noviembre, España el país con la inflación más baja de la eurozona, se ha generado un discurso en el que parece que están bajando los precios. Claro. Parece que las cosas están más baratas y no es así. Esto es lo que vamos a ir explicando. Y vamos a hacer. Este es la tasa interanual IPC general. Es verdad que respecto a la tasa interanual de verano es 6,8, pero cuidado. Lo que tenemos es que de noviembre de 2020 a noviembre de 2021 los precios subieron un 5,5%. Impresionante con 2020, ¿eh? Claro, veníamos de una inflación negativa. Pues bien, de noviembre de 2020 a noviembre de 2021, 5,5 de subida. Y de noviembre de 2021 a noviembre de 2022, 6,8. Es decir, en los últimos 24 meses hemos tenido un 12,7% de inflación acumulada. Es 5,5 más ese 6,8. Entonces, apuntes. En primer lugar, no es solo por la guerra. ¿Por qué decimos no es solo? Y lo ponemos entre paréntesis. Sí, la guerra tiene algo que ver. La coartada perfecta. La coartada perfecta, pero vemos ahí, en noviembre de 2021, vemos la tendencia de la curva. Faltaban 3 meses todavía para la guerra y vemos perfectamente cómo ya estábamos en una espiral inflacionaria clara. Con lo cual, no es solo por la guerra, que es una de los excusas que suele poner el gobierno en general, no solo el de España, todos los responsables políticos en Europa. No, es que la guerra, es que Putin, es que las materias primas. Eso es verdad, ha influido, por ejemplo, esos picos que vemos en primavera, verano de este año, pues ha influido, pero ya veníamos en una tendencia claramente ascendente. Segundo lugar, los precios no bajan, suben menos. Es decir, la inflación sí que es menor, la inflación en tasa interanual es menor que en verano o que en primavera, pero eso lo que quiere decir simplemente es que hemos llegado este otoño con una subida del 6,8 respecto al otoño del año pasado. Eso es lo que quiere decir la tasa interanual. Por eso hemos marcado los 3 noviembres. En los últimos 24 meses, el IPC acumulado, que sería primero multiplicar, si quieren, 100 por 1,055 y luego
esos 105,5 que te salen lo multiplicamos por 1,068. Pues ese acumulado es 12,7. Eso es lo que han subido los precios en los últimos 2 años, en los últimos 24 meses, casi un 13%. Entonces, no nos hagamos trampas al solitario con esos mensajes equívocos. Normalmente los miembros del gobierno no lo dicen directamente, pero deslizan en sus palabras como si los precios estuvieran bajando porque ha bajado la inflación. No, eso no es cierto. Lo único que ocurre es que se han moderado algo respecto a, cuidado, primavera y verano de este año, respecto a los picos. Pero si vemos, seguimos estando en tasa interanual también bastante por encima de lo que estábamos el año pasado. Bien, que no nos engañen. Eso es. Y entonces, lo que nos preocupa... A mí todo. Aquí, a ti todo. Y esto es de lo que estaba hablando antes Christine Lagarde. Aquí ya entramos con el tema de los tipos de interés y con los que nos puede afectar en nuestro día a día, en la cesta de la compra y en otras cuestiones. En primer lugar, inflación subyacente, 6,3%. Y subiendo. Quizá habría que explicar lo que es la inflación subyacente. Claro, la inflación subyacente son los precios sin contar los productos más volátiles, que en general energía y alimentos frescos. Entonces, cuando decimos las materias primas, yo digo, a veces el otro día decía a mis alumnos, un poco técnico, ¿no? Pero como lo más físico lo quitamos, lo que depende muchas veces de circunstancias que no podemos controlar. Pues dices, el petróleo pues es un precio internacional que a lo mejor puede depender, por ejemplo, factores como la guerra, o materias primas agrícolas, pues si de repente hay una muy mala cosecha por circunstancias climatológicas en un país, se te dispara el precio de esa materia prima y es algo que nadie tiene la culpa, entre comillas, de que haya habido una pésima cosecha y se te haya disparado un 25% el precio de una materia prima. Pues bien, quitamos ese tipo de precios y tenemos inflación subyacente. Pues la inflación subyacente está en el 6,3% y subiendo. La tendencia no es como la del IPC general que hemos visto, sino es al alza, con lo cual lo que nos dice eso es que efectivamente la inflación se está consolidando en muchos sectores productivos. Lo decía la señora Lagarde, cuidado, el BCE, a pesar de lo que se ha dicho en las últimas semanas, a pesar de algún mensaje, no está deseando subir los tipos. De hecho, sería lo contrario. El BCE son políticos europeos. La señora Lagarde es una política francesa de toda la vida. Sí, nos lo han demostrado. Con un estado mastodóntico y lo que le gustan son, claro, lo que gusta son tipos bajos y que los estados lo tengan fácil para financiarse y no hacer ningún tipo de ajuste. Si van a subir los tipos es porque no les queda otro remedio, porque están viendo efectivamente que los precios de la gran mayoría de productos esa inflación subyacente está subiendo y se están consolidando. Empieza a haber riesgos de esa inflación de segunda vuelta, de esos efectos de segunda vuelta, que es cuando las expectativas de inflación de los agentes, de los empresarios, de los trabajadores, impulsan al mismo tiempo la inflación del año que viene. Esa especie de rueda de, como creo que va a haber inflación, pido salarios más altos, pongo precios más altos, mis costes de mis proveedores son más altos, y eso hace efectivamente, es como una especie de profecía autocumplida, que siga habiendo una inflación elevada. Que en el día a día está empezando ya claro, eso, eso está ocurriendo y eso es lo que nos decía la señora Lagarde y por eso le tienen miedo y van a subir los tipos. La alimentación. Claro, en segundo lugar, es verdad que los precios de la energía, que es básicamente lo que ha ocurrido desde primavera, verano sobre todo, los precios de la energía se han moderado, están bajando algunos precios de la energía, pero muchos de los productos de la cesta de la compra, de los más básicos, están por encima del 20%. Con una inflación general del 6%, están por encima del 20%. Eso es muy dañino, sobre todo para las personas de menos poder adquisitivo, que el peso de estos productos en su cesta de la compra, en general, en el conjunto de sus gastos, es muy superior. Entonces, luego, cae el precio de la energía, lo decíamos, eso es lo que ha hecho que la inflación baje. Y el gobierno se apunta a la medalla, bueno, pues es verdad que tenemos la inflación más baja de la eurozona en este último mes, pero cuidado, no en el acumulado de los últimos 2 años. Ese acumulado que veíamos antes del 12,7 no es España el país que tiene el menor acumulado de los últimos 2 años. Tampoco es que seamos de los peores, pero vamos, tenemos unos cuantos. Francia, Malta, hay unos cuantos que lo tienen menos. Pero bueno, cae el precio de la energía a costa del déficit. Esto es muy importante. España es un país con con unas cuentas públicas muy complicadas y ahora mismo lo que ha hecho el gobierno ha sido decretar diversas medidas de ayuda que lo que hacen es, claro, te bajan el precio directamente o indirectamente, porque el precio de la gasolina, en teoría el oficial es el mismo, pero luego te dan 20 céntimos cuando vas a pagarlo. Y claro, eso hace que muchos negocios, pues transportistas, no repercutan el precio real a sus clientes porque ellos no lo están soportando. Entonces,
cae el precio de la energía a costa de gasto público. España no es un país que se lo pueda... vamos a pagar igual, claro, vamos. España no, y que España no es un país que se pueda permitir mantener ese tipo de medidas extraordinarias en diferentes sectores relacionados con la energía eternamente. Entonces, cuando esas medidas se deshagan, ¿qué va a pasar? Que nos va a volver a disparar la inflación porque es una inflación un poco ficticia. Adormilada. La tienes adormilada vía subvención. Entonces, cuidado, sin entrar en la discusión sobre si la medida es justa o no, simplemente decimos esto: el día que la quites, evidentemente, te van a subir los precios, o de forma directa, o porque por ejemplo, ese tipo de negocios pues van a repercutir a sus clientes. A ver cómo pasamos febrero. Cuidado, en el gobierno hay muchos miembros que ya lo están diciendo. Hay una especie de tensión en el gobierno entre los que quisieran mantener estas medidas hasta las próximas elecciones y los que, en la parte más de Nadia Calviño, están diciendo no podemos mantenerlo. Así que es complicado. Y luego... la comparativa. Claro, más que la comparativa, lo que nos afecta a esto. Sí, sí. Esto es muy importante. Italia, Holanda, Alemania, Austria, todos estos países y alguno más, por encima del 11% de inflación en noviembre. Entonces decimos, ¿cuánto aguantará el BCE? En el sentido de cuánto aguantará con estas subidas, cuánto aguantará de no ponerse en una senda todavía más restrictiva y de medidas todavía más duras desde el punto de vista de los tipos de interés para contener la inflación. Es decir, se acercará más incluso a lo que está haciendo la Reserva Federal en Estados Unidos, subidas más rápidos y más contundentes. Cuidado, que no están siendo, lo saben los que están pagando hipoteca y los que les están revisando la hipoteca, no es que no nos esté sorprendiendo el BCE respecto a lo que esperábamos hace 2 o 3 años, está subiendo los tipos probablemente más de lo que nos hubiéramos imaginado, pero todavía tiene recorrido. Entonces, tiene margen, sí. Claro, por eso nos preguntamos hasta dónde va a llegar. ¿Y por qué ponemos estos países? Pues nosotros compartimos moneda única. Es decir, nosotros decimos, no, supongamos que la inflación en España está en el 6%. Bueno, entonces no es tan grave y además a lo mejor puede seguir bajando. Ya, pero ¿van a permitir estos países que el BCE mantenga una política acomodaticia o no tan contundente como podría seguir de subida de tipos, teniendo ellos una inflación de 2 dígitos? Una inflación que además la señora Lagarde lo ha dicho, tiene riesgos de cronificarse, de generar efectos de segunda ronda. Yo no lo veo. Creo que va a haber subidas de tipos, que habrá subidas de tipos en la línea de las que hemos visto los próximos meses, que se van a mantener, como dijo la señora Lagarde, y eso efectivamente va a afectar especialmente a España en 2 materias muy importantes. La primera, gasto público, deuda pública, el coste de las refinanciaciones. Se va a disparar para España, es complicado. Nosotros tenemos unos niveles de deuda pública sobre el PIB más altos de la eurozona. ¿Y el ahorro? Claro. Y en segundo lugar, para las personas que están hipotecadas, España es uno de los países de la eurozona en el que hay un mayor porcentaje de hipotecas a tipo variable. Entonces, a estos gobiernos van a exigir subidas de tipos. En primer lugar, porque lo necesitan para contener la inflación. En segundo lugar, porque ellos no tienen la mayoría, Italia sí, pero nosotros no tanto, deuda pública respecto al PIB como España. Y en tercer lugar, porque sus ciudadanos no se van a ver tan afectados, por ejemplo, en ese tipo de préstamos interés variable como si los españoles. Pero a nosotros sí nos afecta. Entonces, por eso decimos, todo esto nos preocupa bastante, esos mensajes triunfalistas que hemos estado escuchando en las últimas semanas, yo creo que habría que matizarlos. Bien, estamos en campaña, Domingo, ¿ya ha empezado? Sí, y tenemos un problema, pero gordo. Sí, este es uno de los grandes problemas que tenemos y ya veremos cómo es. En 4 meses habría que volver a hacer esta misma pizarra, con el mismo planteamiento. Sí, en 4 o 5 meses podemos echar un vistazo a los datos, a lo que nos está costando, a si podemos mantener esas subvenciones y a lo que se está cociendo aquí, en Frankfurt y en las capitales europeas, que yo estoy convencido de que, además es completamente lógico que ocurra, pero que nos va a impactar y nos sitúa en una situación preocupante para el año que viene y los siguientes. ¿Podemos vivir con inflación cronificada? Podemos vivir. De acuerdo, en Economía para quedarte sin amigos, casi. A ver, podemos vivir con inflación, pues claro. Lo comentamos, ¿no? Sí, no, bueno, y mira, los argentinos dirán, no, pero esto del 6%, un 10%, es una broma. Se puede, pero hombre, yo no me gustaría vivir en la situación económica que han vivido los argentinos en las últimas 3 décadas. A mí tampoco. En fin, muchas gracias, Domingo. Gracias, Richard. Gracias a todos por estar ahí.